¿Cómo está ahí, Olguita? Bien, estoy bien, feliz y motivada porque hoy es un capítulo muy especial, aunque muy trágico, pero especial igual. Sí, pues. Sí, porque... Cuéntanos tú por qué es tan especial. ¿Lo cuento yo? Sí, vos, cuéntanos tú. Ya, pues. En nuestro capítulo de este año no hay cosecha de YouTube apareció un comentario en donde nos invitaban a ver un corto documental sobre la cárcel, el incendio de la cárcel de San Miguel en 2010. Y nada, pues nos metimos a revisar y estaba bien bueno, así que decidimos invitar al director del corto para que conversáramos de qué se trata, de poder un poco escudriñar dentro del corto qué fue las cosas que los motivaron a hacerlo, no sé, las personas que aparecen, cómo se hizo, todo acerca de eso y también conversar un poco acerca del sistema carcelario en Chile, de cómo lo tratan los medios y también de cómo actualmente lo estamos viendo, ya que, no sé, pues hoy en día hay bastantes noticias faranduleras y no faranduleras, más políticas relacionadas al terrorismo y a cómo hoy en día se está ocupando la cárcel y, no sé, pues, más vicios de este país. Así que nuestra cordial bienvenida a Juan Pablo Lillo. Aquí yo diría así como, hasta la orquesta. Así que, hola, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, gracias por haber leído el comentario y por darse el tiempo de haber visto el corto. Y bueno, contento también de poder conversar sobre la producción y sobre lo que fue la realización de ese trabajo. Sí, porque es bacán, como a nosotros nos gusta caleta cuando nos comentan, nos dicen que les gusta lo que hacemos y es bacán también dar el espacio para este tipo de producciones que a lo mejor no son, no sé, pues cuando uno ve esos reportajes que hace la TV de los que ya vamos a hablar, sino de reportajes que igual van un poco más adentro y desde una mirada quizás no tan sesgada por, no sé, pues, por las ¿cómo se llama eso de las ediciones? Editorial, ¿cómo se llama ese chet? El seco de la prensa burguesa. Esa misma. Oye, ya sin más preámbulo. Sí, o sea, solo quiero comentar que me parece muy emocionante como tener a un director de la producción de la que vamos a hablar acá, porque uno demuestra de que estamos conscientes de lo que nos dice la gente, así que le estamos escuchando gente. Y lo otro, muy bacán, porque podemos hacerle todas esas preguntas que tenemos cuando estamos comentando otras producciones. Y aquí podemos saber la verdad, así que estoy muy feliz de eso. ¿Sabéis qué? Siento que tal vez va a ser full para pauta, pero yo solo quiero comentar que, loco, me encanta mucho el nombre del documental, Sangre de Uno. Realmente de partida te introduce, así que espero que también lo introduzca a ustedes. Oye, sí, ¿cómo eligieron el nombre del documental? ¿Hay alguna historia? Nosotros éramos 3 personas que estábamos trabajando principalmente en el documental. Yo, Javiera, estaba trabajando con el guión y Rodrigo en producción. Y cuando ya estábamos en el proceso de edición, que lo hizo otro amigo que se llama José Miguel, estábamos en discusión sobre el nombre. Porque como se trataba sobre el incendio, por ejemplo, quizás podíamos sacar algo de ahí. Estaba el tema de los 81 presos, también podía ser algo relacionado con eso. Pero como también se vinculaba con la historia de la señora Gloria, la otra protagonista, empezamos a buscar algo dentro del mismo documental y lo encontramos en una frase que aparece cuando la gente se lo vea más cerca del final, de una madre que dice que extraña a su hijo porque finalmente es sangre de uno. Y creo que a partir de ese nombre, o sea, de esas frases se pueden desprender varias cosas. O sea, cada uno tendrá su interpretación de lo que significa sangre de uno. Pero para mí, por ejemplo, personalmente, puede ser algo que tiene que ver con algo de una comunidad. O sea, ella habla específicamente de un hijo que es parte de su familia, pero finalmente todos nosotros somos parte de algo también. O sea, en este caso, por ejemplo, de un país, Chile. Y en Chile, por ejemplo, en este caso, fue el Estado el que estaba violando, hasta que violó los derechos humanos. Yo hacía más o menos este vínculo, pero claramente queda para la interpretación de cada uno. Está bacán. Oye, ¿cómo fue el origen de este corto? Como si nos podéis contar un poco de cómo se les ocurrió la idea o de cómo partió, porque es como fue su memoria de título, de la U. Fue nuestro trabajo de memoria de título y
que nace a partir de la visualización de otros cortos, algunos quizás relacionados con la dictadura, también con las violaciones de derechos humanos. Nosotros quisimos buscar quizás algo que fuera de esa temática, pero que estuviese ocurriendo hoy en día. Y bueno, el incendio había sido algo tan impactante que bueno, nos quisimos introducir nos quisimos meter en ese tema. Al César, que es uno de los protagonistas y es el que dirige la organización de las familias, lo había conocido yo un poco antes, a través de un reportaje que había hecho también sobre el tema de la cárcel y el acceso a la salud mental dentro de las cárceles. Así que como ya teníamos esta conexión y teníamos interés en el tema, fue como que ya nos decidimos hacer algo relacionado con eso. Qué bacán. Sí, que sabéis que aparte como que justo ahora donde está toda esta cuestión como del caso del hijo de la Raquel Argandoña, como que se ha puesto caleta como en tela de juicio el tema de la salud mental con la gente que, más encima hay gente que igual tiene como trastorno o tiene como temas psiquiátricos, psicológicos, y el trato de eso igual es como teniendo en cuenta que las condiciones en general no son las mejores, de hecho son terrible malas. Y sobre todo en este caso, pues como que se pueden evidenciar que en realidad estaba todo lo que podía estar mal, estaba mal. Sí, yo creo que en el tema cárcel, cualquier falencia, por ejemplo, que podamos encontrar en situaciones que pasan en nuestras casas, en nuestras familias, en la cárcel hay que multiplicarlo del nivel, por ejemplo, todo se complica mucho más en la cárcel. El acceso a la salud, el acceso a higiene, el tener seres básicos, todo eso se complica y se multiplica en la cárcel. La ansiedad, por ejemplo, ahora que estaba el tema del coronavirus hace varios meses, nosotros estábamos ansiosos en nuestras casas y en una cierta libertad. Adentro de la cárcel la psicosis era tremenda, para los presos y también para los familiares de presos. Sí, siento que igual eso es algo súper interesante que también me parece súper rescatable de la producción, que de alguna forma son muy capaces de generar una narrativa que nos entrega de forma muy clara que todos esos presos, esas 81 razones, que me parecía como muy, muy hermoso como el sentido de eso también, de alguna forma son 81 familias también detrás, o sea, lo mismo que comentábamos ayer cuando estábamos en pauta, pues como detrás de estos presos como que las personas se olvidan de que de partida no solo son reos, de partida son humanos, pues. Y como que pareciera que al momento de entrar a la cárcel tu condición humana ya no vale y la sociedad incluso pareciera que está de acuerdo con eso. Sí, de ahí podemos extraer como una cita que está en el inicio del corto, que dice: todas las violencias y arbitrariedades son posibles en la prisión, aunque la ley diga lo contrario, porque la sociedad no solo tolera, sino que exige que al delincuente se lo haga sufrir. Es de Michel Foucault. ¿Cómo llegó a ustedes? ¿Cómo se les ocurrió poner esta...? ¿Lo leyeron o buscaron una cita o simplemente apareció y dijeron, oye, esta weá está buena para ponerla acá? Como les decía, siento que es como si hubieran puesto en Google así como cita sobre cárcel de Foucault. No, pues pero es que a veces uno está buscando citas, pues y dice, ya, voy a buscar por aquí, saca un librito y dice, ya, este tema, pues, ¿para qué estamos con weas? Pues sí. ¿Ah? Cuéntanos. Es que, bueno, esa frase parte porque, como era nuestra memoria de título, también teníamos que hacer un trabajo teórico. Un trabajo teórico e investigativo. Y bueno, uno de los principales teóricos que problematizó el tema de la cárcel desde la filosofía fue Michel Foucault. Vigilar y castigar, el tema del panóptico. Y a través de los textos que leímos de él, fue que encontramos esta frase que para nosotros resumía muy bien lo que queríamos ejemplificar en el corto documental. O sea, es muy normal que alguien no se cuestione de que en la cárcel pasen estas cosas, porque muchas veces se acepta que la persona que está siendo castigada de esta forma, que es la privación de libertad, le pasan un sinfín de cosas más, porque su condición es la de un prisionero. Y quizás no está ese cuestionamiento de que tiene unos derechos que todavía se tienen que respetar, y los tiene que respetar, el primero que los tiene que respetar es el Estado y los funcionarios del Estado.
Sí, po. Y yo siento que ahí es donde de partida uno siente, o sea, de partida la falla del hacinamiento, o sea, las cárceles están sobrepobladas, eso es un hecho, y hay estadísticas que lo demuestran, y hechos. Pero, por ejemplo, hasta en el actuar, en el momento de la tragedia, como que, por ejemplo, los agentes del Estado, o, no, mentira, funcionarios del Estado, que los gendarmería, eh, al momento de proceder, eh, en muchos reportajes también mencionan cómo ellos siguen cuestionando como el hecho de abrir la reja o no, dejar salir al reo, dejar entrar a los bomberos, si es que no, y es como que realmente ahí es donde uno pone como en discusión como lecciones humanas de sí, pues como la educación en derechos humanos que realmente tiene que ser transversal, y como bien decís tú, las primeras personas que deberían manejar esas percepciones son quienes tienen que hacer valer esos derechos. Si de alguna forma los agentes del Estado tienen que garantizar el deber del Estado de proteger la vida humana, ¿no? Aunque sea un reo. Y sobre todo en una tragedia que está vista la ciencia tuya. O sea, se estaba quemando toda una parte de la torre y seguí cuestionándote si podías sacar a los reos o no. Como que yo siento que igual es interesante eso porque en muchas otras instituciones estatales se pone en función ese argumento de como a mí me dieron órdenes, yo solo cumplí. Y vemos claramente cómo esas actitudes llegan a tragedias tremendas. Sí, po. De hecho, ahí hay dos cosas también de las que nos podemos agarrar desde lo que acabáis de decir, como que están también dentro del corto, que son las primeras palabras de Gloria, que es la mamá de un joven que estaba preso en Valdivia, ¿cierto? Valdivia era. Y él se enferma de cáncer, su cáncer se ramifica, finalmente termina en el hospital porque ya estaba muriendo y murió engrillado. Ella cuenta que su hijo en realidad ya, ¿qué iba a hacer? Pues o sea, no se iba a escapar, no iba a pasar nada, solamente la petición era que muriera sin las esposas puestas o sin estar como amarrado a la camilla, y no se le permitió, pues. Y de hecho, de ese hecho, ella comienza un viaje como bastante solitaria, como lo hacen ver ahí mismo en el documental, por el activismo como carcelario, y ahí hace entrever ella como toda una percepción que tiene acerca de los gendarmes, que igual es re fuerte y es súper intensa, pues porque tiene un punto de vista muy personal y muy visceral, pero también político. Y eso se puede ver también, no sé, pues, la indolencia de los gendarmes, y por otro lado la indolencia del Estado, que esta estructura que se declaró que era la culpable de la muerte de estos 81 reos, y que está muy bien plasmada en las cifras que muestra el documental, que es como, y ahí está la comparación como entre esta percepción re dolorosa que tiene esta mamá y esta mujer que hoy en día es una activista, como decía, y los datos duros de cómo se comporta el tema, pues, o sea, están ahí los datos, son muy decidores y aún así nada ha cambiado. Este año se cumplen 10 años del incendio y la cosa no se ve como que está mejorando. No. A propósito de eso mismo, de cómo parte el documental con su testimonio, hoy o ayer salió en las noticias Raquel Argandoña llorando porque decía que a su hijo los gendarmes lo estaban tratando como un perro, porque estaba engrillado, porque quizás no lo dejaban ir al baño a la hora que él quería, porque tenía poco contacto con la familia. Y eso que está en una clínica privada, psiquiátrica, de lujo, y ella tenía esa visión de cómo lo estaban tratando a él. En cambio, en este caso, el hijo de Gloria, Marcus, murió engrillado a una camilla, o sea, murió con las cosas puestas y puestas también en la camilla para que no se escapara, y murió así, pesando 40 kilos, producto de un cáncer. O también estaba el caso de hace unos 3 o 4 años atrás de Lorenza Cayuán, que fue una mujer a la que obligaron a dar a luz engrillada. También estuvo, bueno, se discutió harto en ese momento también sobre los derechos que se violaron en este caso. Sí, pues ese caso de Lorenza yo me acuerdo que fue súper como mediático también.
Yo siento que igual lo potente de esta situación es que como que podemos rescatar lamentablemente una variedad tan grande de situaciones súper lamentables en las cuales se demuestra una y otra vez cómo el sistema carcelario tiene una perspectiva de clase, racial, patriarcal súper clara, y cómo abiertamente las cárceles tampoco se plantean un sentido de reinserción o de rehabilitación, como la buena Raquel Argandoña planteaba, o sea, loca, iluminadísima, pero entonces las cárceles Ni no idea, dan- loca. Paténtala, Gracias porfa. por... Tomaré nota de eso, Raquel. Porque igual es súper interesante también considerar cómo la población penal que es la que está presa es parte de población que ya viene como circulando en este espacio de marginalidad, porque como también las estadísticas han demostrado, gran parte de la población penal que existe en las cárceles ya en su infancia o en su adolescencia estuvo en centros del Sename, ¿cachai? O sea, vemos que también hay todo, abiertamente en Chile, hay todo un sector de la sociedad que está totalmente marginalizado y que yo siento que lamentablemente las cárceles son un negocio, po. O sea, abiertamente ahora lo son incluso con esto de que sean incluso instituciones privadas. La gente como que dice, yo no le voy a dar mi plata para que mantengan un preso. Señora, su plata no va al preso, su plata va a un empresario privado que financia con 750 pesos al día el desayuno, el almuerzo y la once de un reo. 750 pesos al día. Entonces, es un negocio perfecto. La delincuencia y la marginalidad es algo que necesita el Estado para mantener también su sistema de opresión. Pues. Y la verdad es que yo no les compraba nada a todas las autoridades que salían como llorando después de la tragedia, como en el material de prensa que uno puede encontrar. Pues. Porque en verdad sus respuestas eran como, oh, sí, lo lamentamos, pero por ejemplo, Milton Mujica, que en ese momento era presidente de la Corte Suprema, como que en una de las declaraciones dice, el problema es que hay que hacer más cárceles, ¿cachai? O sea, sigue siendo como en una perspectiva en la que va a concentrar una infraestructura que tenéis que seguir llenando, a no pensar en una población que está disfrutando, que tenéis que rehabilitar. Es tu deber como Estado certificar personas. Sí, po. Oye, ¿por qué no te tiráis alguna de las estadísticas? ¿Quién, yo? Ah, sí, ya, ¿por qué no? Ya, para que no digan que nos puede poner de chiste. Ya, pues, no, voy a sentir como muy locutora, pero ya. 51.156 personas desde el año 2008 permanecen privadas de libertad en el país. Espérate. Primero hay que aclarar de qué año son estas estadísticas. Ah, porque no son muy actuales. Estas son 2016-2017, ¿cierto? Sí, mira, yo tengo algunas que son como de este año. Ah, ya, tíratela, esa, tírate, sí, mejor. Dale. Pero, o sea, es porque, como se promulgó la ley del indulto conmutativo, que era por lo que se estaba dando un indulto a gente que estaba privada de libertad por el tema del COVID, que algunos pudieron salir, se realizó un informe a principio, o sea, se utilizó un informe que estaba hecho desde febrero de este año, de la Corte Suprema, y hablaba de 42.000 personas privadas de libertad, en la que un 30% de esos 42.000 corresponden a gente que está en prisión preventiva solamente. Cacha, vos, loco. Y hay cárceles, por ejemplo, que como la cárcel que está, ícono de la que siempre se habla, que es la ex penitenciaría, porque esa sí que es una cárcel muy vieja además, de hace, bueno, casi un siglo quizás, y en la que está el doble de capacidad desde hace quizás cuántos años. Está hecha para 2.300 personas y actualmente hay 4.300. Weón. ¿Sabéis qué? Me parece muy cuático eso porque con la Olga, aparte del documental, nos vimos... Tú no sé si viste el informe especial que sacaron. No, vi material de prensa y ese programa el mega efecto mariposa. Con la Olga las dos vimos efecto mariposa y yo vi aparte un informe especial del Santiago Pavlovich, este loquito con el parche. Oye, pero espérate, lo que vi también, vi
una entrevista de Carlos Pinto sobre el sistema carcelario y la masacre. Weón, Carlos Pinto, weón, porque la tiene muy clara, weón. Sí, Por sí. eso lo sacaron de TVN. Puta, se me olvidó lo que iba a decir. Ya, perdón por quitarle seriedad. Puta, es que se me olvidó lo que iba a decir, weón. Ya no, ya me acordé. Que en ambas producciones se destacaba que la cárcel de San Miguel, en el momento en el que ocurre el incendio, tenía una sobrepoblación de como el 200%, y había gente que ni siquiera tenía cama. Onda, no habían camas para todos. Y acerca de lo que decíais recién, como de que es menos de 1.000 pesos lo que gastan en día para ello, es también una de las razones por las que tenían un gas, porque uno se pregunta por qué tenían un galón de gas en las celdas, que fue el origen del incendio, porque estaban peleando entre ellos y se le ocurrió como hacer como un mechero con el gas. Y por eso mismo lo tenían ahí, pues porque no alcanzaba la comida para todo, entonces ellos después se cocinaban como en las celdas con las cosas para comer que les llevaban sus familias. Entonces, por todos lados evidenciáis sobrepoblación, falta de alimentos, falta de todo tipo de recursos. Y falta también de preparación de parte de lo que es la institución de gendarmería. O sea, hasta el día de hoy se ha demostrado que gendarmería nunca fue quienes llamaron a los bomberos. Las llamadas de bomberos anunciando la tragedia fueron parte de los mismos reos llamando por dentro o de vecinos que estaban alrededor. Nunca desde gendarmería se dio una llamada, ¿cachai? O sea, cuando tenéis como perspectiva ya como esa, aparte otro detalle como súper relevante, el 2000... unos años antes del 2010 había habido otro incendio en la cárcel de San Miguel y habían muerto ya 7 reos. Como que ya habían ocurrido tragedias, ¿cachai? Y por el mismo tema del hacinamiento, una constante lo de las riñas, ¿cachai? Entonces, es una temática que estaba recurriendo y qué terrible que más de años ocurrió lo de San Miguel y bueno, la población penitenciaria y la prisión en el país en verdad es algo que ha aumentado como radicalmente, hay que considerar desde el 18 de octubre también. Sí, pues. Hoy tenemos más cifras, ¿tenéis más cifras actuales? Sí, que por ejemplo, había revisado un poco las cifras por lo del COVID. Ya. Habían, lo tengo, hasta el 9 de agosto, habían 1.500 personas privadas de libertad que estaban contagiadas y 14 fallecidos. Y funcionarios eran 1.100 los casos positivos y habían 2 muertes dentro de los funcionarios de gendarmería que, bueno, son los que conviven también con la población penal. Y era un reportaje del The Clinic que salió hace poco y que habla también de que por qué hay tanto hacinamiento en algunos lugares, porque hay cárceles que quizás son diseñadas o que se han hecho trabajos para que no exista tanto hacinamiento, pero las condiciones en las que se encuentran actualmente son paupérrimas. O sea, por ejemplo, hay presencia de insectos, cucarachas, en algunas no funciona el baño, no hay acceso a agua. Entonces, algunos presos se van a vivir a otros sectores del edificio, de la infraestructura en la que pueden vivir mejor, pero claramente hacinados en piezas donde quizás está diseñada para 1 o 2 personas y hay 4 o 5 personas por lo bajo. Ese tema del hacinamiento igual es... Ay, perdón, no te quería interrumpir. No, dale, solo quería dar pie a que me interesa mucho que hablemos como que de las cifras lo que más me impactó fue la gente que estaba presa, que ya había pasado por como... por centros del Sename, sí, o por centros de reclusión anteriormente, en la adolescencia o infancia. Sí, pues por aquí casi un 90% dice de lo que está en el documental, que son cifras del informe del INDH del 2016 y 2017, pero que no creo que hayan cambiado mucho, así que igual tomémoslo en cuenta. Casi un 90% no terminó su educación de los reos. 65% abandonó su hogar antes de los... no dice, antes de los 18 años, yo creo.
Y el 60% tiene problemas con el consumo de drogas y alcohol. Pero quiero como... El 47% de la población penal comenzó a delinquir a los 13 años. 1 de cada 2 reos de la población penal adulta pasó previamente por algún centro de menores en su infancia o adolescencia. Eso lo encontré brígido. 1 de cada 2, o sea, la mitad por lo menos. Sí. Bueno, aparte, o sea, sobre esa cifra y sobre también el otro programa que usted había hecho sobre este año no hay cosecha, acá quizás hacemos como una continuación de eso que se presentaba en este documental, que es una infancia en abandono por parte a veces de la familia y también por parte del Estado. O sea, muchas personas que actualmente están en las cárceles y pasaron más de la mitad o la mitad por centros de detención durante su infancia, explica un poco el camino que están siguiendo, que se sigue, o sea, de que quizás los centros de detención de infancia tampoco presentan oportunidades reales o que nos están sirviendo mucho. Bueno, las cifras del Sename ya las conocimos hace algunos años, la cantidad de muertes que ocurrieron en un periodo de cerca de 10 años, más de 1000 muertes. Sí, porque... Y después esto se continúa en la cárcel, donde también hay muchas muertes, o sea, por enfermedad, por riña o por suicidio. Entonces es un círculo que se mantiene y que se mantiene claramente para un sector de la población y no así como se han sabido, como por ejemplo los casos de colusión o los casos de envueltos de empresarios, los delitos de cuello y corbata. Habían condenas que era asistir a clases de ética, o sea, la diferencia era tremenda. Sí, pues y también eso se evidencia muy bien en el tema de la prisión preventiva, que hay una gran parte de la población penal está ahí por prisión preventiva. Entonces, igual las cifras dicen demasiado. Es que sí, porque las cifras también grafican, uno cuando la tele pregunta en la calle sobre la delincuencia, siempre se habla de la puerta giratoria, ¿no? Que los delincuentes entran, salen. Pero las cifras dicen otra cosa también. O sea, todas las cárceles, y que ya son varias en Chile, presentan altos niveles de sobrepoblación, es otro el mensaje. No es como que nadie se va preso, que no hay encierro acá en Chile, hay muchos encierros. O sea, Chile, de la OCDE, de los países que tienen más porcentaje de presos por cantidad de habitantes. Yo siento que como con eso que dicen podríamos introducir como el cómo de alguna forma los derechos humanos como que al entrar a la cárcel pareciera que la gente ya no los tiene y me gustaría que profundizáramos en torno a eso, pues como que las organizaciones de derechos humanos como INDH de alguna forma son parte de la institución y también funcionan en base a las presiones que se puedan generar, pero no digamos que abiertamente sea un organismo que esté fiscalizando cada paso que da el Estado en cada uno de los lugares, y especialmente la población penal es una de las más preocupadas en torno a esto. Entonces, no sé, yo siento que igual me gustaría que nos comentaran un poco más cuando en el documental, como que por ejemplo César te comentaba así como cómo él veía esa perspectiva de una organización de derechos humanos, pues como que la gente se comunicaba con él así como buscando ayuda, así como los derechos humanos, como un concepto súper vacío, pues como que es un concepto que a la gente no le hace mucho sentido porque no los tienen, pues, como que no se les da el derecho. Sí, bueno, mira, es que así como nosotros, como ciudadanos, por ejemplo, si queremos denunciar a carabineros, y a veces los mismos carabineros hacen investigaciones en carabineros, como pasaba por ejemplo ahora con el tema de la violación a derechos humanos después del 18 de octubre. En la cárcel eso era peor, o sea, denunciar a través o sea, querer denunciar a un gendarme a través de gendarmería, estando encerrado, es una posición un poco complicada. Claramente pueden haber miedo, represalias o un montón de pasos a seguir burocráticos que dificultan hacer una denuncia como está planteado por las instituciones. Entonces acá aparecen estas otras organizaciones, fueron formadas por familiares y por otros activistas que le otorgan mucha más confianza a la población penal, porque están hablando con alguien que
que se vincula con el mundo de la cárcel, pero no desde de una institución, no desde el Estado, sino que desde organizaciones familiares o organizaciones populares, que son de derechos humanos y que representan y que funcionan mejor que las instituciones mismas. O sea, por ejemplo, gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoce estas organizaciones como 81 Razones, Marco en Libertad, como agentes que lo ayudan constantemente a poder hacer otro tipo de denuncias. Porque, por ejemplo, al César o a la señora Gloria les suena el celular todo el día. Entonces, es constante la llegada de denuncias desde la cárcel. Oye, y acerca de eso mismo que nos estaba contando de las organizaciones, ¿cuáles fueron como las impresiones que ustedes tuvieron o las emociones que les despertaron el haber como hecho el documental y haberse relacionado con estas personas y haber ido a grabarlos cuando estaban en la cárcel haciendo como las acciones que hacen como organizaciones, y también que antes de grabar nos comentaste que habían grabado harto más, pues entonces, ¿cómo se sintieron? ¿Y qué son esas cosas también a lo mejor que quedaron fuera, pero que igual les marcaron como habiendo hecho el rodaje? Sí, bueno, yo creo que las principales emociones acá que rodean toda esta producción y también las conmemoraciones que se realizaban ahí, primero es la rabia, porque hay mucha gente que tiene mucha rabia con lo que pasó, o sea, murió un familiar de ellos, o sea, un hijo, un hermano, un padre, y quién fue el culpable finalmente el Estado, pero ¿quién es el Estado? Nadie, o sea, como, ¿qué representa el Estado? En este caso mucha gente dirige su odio hacia Gendarmería. Entonces ahí que hay mucho rencor, o da pena también, porque hay mucha injusticia en toda esta historia, no solamente en la del incendio, sino que en todo lo que vincula la violación de derechos humanos dentro de la cárcel. Pero es ahí donde nosotros también encontramos mucha emotividad en el trabajo que los dos protagonistas hacen, porque transforman de cierta forma esa rabia, ese odio, esa pena que tenían por la muerte de sus familiares en un camino de lucha. O sea, toman todas esas emociones que tenían y forman organizaciones para que eso no vuelva a pasar. O sea, para mí, o quizás para nuestro equipo, era un ejemplo para el Estado. O sea, lo que estaban haciendo estas organizaciones, estas familias, era un ejemplo de lo que el Estado debía haber hecho desde hace mucho tiempo. Pero que claramente no lo hizo, o no lo hizo efectivo. Hoy nos contaste que habían entrado a la cárcel como donde fue el incendio. Sí, ¿Cómo estuvo eso? Es que en cada conmemoración que se... Mira, acá la organización 81 Razones son las familias de los familiares presos muertos en la cárcel de San Miguel. Se juntan no solamente cada un año, sino que se juntan todos los 8 de cada mes afuera de la cárcel. En el mismo corto, en realidad, César explica un poco por qué decidieron juntarse cada mes y no cada un año. Era porque para él la masacre fue de tal magnitud que merece ser recordada todos los meses, no solamente cada un periodo tan largo. Pero cada 8 de diciembre, que es la conmemoración más grande, porque ahí sí se cumple un año, se van cumpliendo años de la tragedia, se hace una conmemoración mucho más grande, con más asistencia y con Gendarmería, por ejemplo, deja que las madres entren a una misa dentro de la cárcel. Y en el año que nosotros entramos, que fue creo que el 2016, pudimos acceder hasta las celdas que fueron las que se quemaron, que ahora estaban reconstruidas con baldosa y con una especie de capilla. O más que capilla, había como algunas cosas, cruces y algunos cuadros religiosos. Bueno, nosotros entramos guiados por Gendarmería junto a un grupo de familiares y amigos de las personas fallecidas. En ese minuto no estaba permitido grabar porque era al interior de la cárcel y era otro procedimiento para que nos dieran esos permisos. Y solo entramos como para compartir y para vivir ese momento con las familias. Y que claro, o sea, fue muy, muy emotivo, o sea, fue muy triste estar ahí en el mismo lugar que se quemó. Hay un punto que es muy fuerte, que es que
También nosotros como equipo tuvimos acceso a las carpetas de investigación de fotográficas, por ejemplo, que tenía la PDI. ¡Ay, qué fuerte! ¡Ay, qué lindo! Y en esas fotos se pueden ver los cuerpos calcinados con todas las marcas que le hizo la Policía de Investigaciones, con números para identificar también las personas fallecidas. Pero es muy fuerte llegar y ver eso. O sea, nosotros no quisimos poner nada de ese tipo en el documental, por respeto también a las familias, porque es algo de verdad muy, si bien es impactante y quizás podría generar un efecto como para que la gente tomara más conciencia de lo que significa morir calcinado y encerrado en una cárcel, también es muy terrible. Entonces, por respeto a las familias, nosotros ese material no hicimos uso de ese material. Pero sí el haber visto eso y después acceder al lugar donde sucedió, bueno, a nosotros como equipo, y quizás puedo hablar desde esa parte, fue una emoción muy fuerte. Como te digo, una mezcla de emociones entre rabia, pena, y saber que eso sigue pasando, o sea, que la posibilidad de que haya otro incendio en otra cárcel no es menor debido a las condiciones que hay. Sí, de hecho, como que uno de los como materiales de prensa que uno encuentra como en YouTube era como a 6 años de la cárcel, ¿qué lecciones nos deja? Como que ese era el titulado del reportaje y ya presentaba las imágenes, muy televisión, mostrando la cara de la persona llorando y después pasaba a mostrarnos que las mejoras que han ocurrido en esos 6 años eran que ahora Gendarmería contaba con como la capacitación y los utensilios como de full bombero para, en caso de volver a un incendio, poder reaccionar de la mejor forma y laborar. Pero a mí igual me impresionó que, no sé, 2 minutos del reportaje de 7, 8 fueran como el lado humano y el resto fuera así como una full producción mostrando cómo los gendarmes son súper bacaneadores y saben apagar incendios en una cárcel. Me pareció súper potente porque ahí demuestra el foco también que se tiene con el tema. O sea, el foco sigue siendo como, sí, preocupémonos de llenar de utensilios, creemos más cárceles, pero se olvida toda la deuda humana que hay detrás. ¿Sí? O sea, son 81 familias que siguen vivas, recién más de años, y es lamentable como ni siquiera, no sé, por alguna actitud, no sé, un poco más humilde de parte del Estado, de Gendarmería. O sea, sé que no hay que pedirle pera al olmo, pero igual es súper criminal, pues, ¿cachai? Y que el enfoque, ahí yo siento que podríamos pasar al otro punto de este enfoque que también tiene la prensa, pues, ¿qué imagen queda de todo esto? ¿Qué imagen nos queda 6 años con ese reportaje? Ahora los gendarmes pueden apagar incendios, pero da lo mismo que sigan las cárceles llenas, que siga habiendo gente que vive en pésimas condiciones. Entonces igual sería interesante que igual tú nos hablaras más también como desde la prensa, los medios, cómo trabajáis algo así. O sea, tú mismo nos anunciaste una elección de material. Pues. Ustedes podrían haber trabajado con ese material que es súper potente y que también entiendo también su percepción de por qué dejarlo afuera. Porque también yo siento que incluirlo hubiera tal vez desviado un poco el sentido de lo que ustedes proyectaron con el material. Entonces eso, me gustaría que hablara un poco de eso. Es que, bueno, ahí va otra de las intenciones del corto documental, que es dar una contraparte a lo que siempre muestra la televisión del mundo de la cárcel. Lo muestra como un show, o lo muestra como personas violentas, como un circo, como deshumaniza totalmente a la población penal. A través de, muchas veces a través de las notas que aparecen en las noticias, o a través de programas especiales dedicados a la cárcel. Lo que nosotros quisimos hacer en este caso era humanizar a la población penal, pero a través de sus familiares, dar cuenta de que detrás de cada preso hay una familia. Y por eso, por ejemplo, el documental no tiene quizás por ejemplo, participación de profesionales del tema de abogados, gente de la Corte Suprema, etcétera, sino que es netamente la historia de personas que están vinculadas a través de la cárcel porque tienen o han tenido un familiar que está preso. En este caso, familiares que murieron dentro de la cárcel. Entonces, bueno, de acuerdo como con lo que se ha mostrado en la tele,
se me viene a la mente, por ejemplo, programas como En la Mira era Alerta Máxima, el especial de las cárceles, en el que hasta con un tono burlesco la persona que hacía la locución de ese programa relataba esto, se veían peleas y peleas, riñas, que a veces terminaban con un muerto dentro del mismo capítulo de la emitido. O sea, que se hiciera con un tono de burla ya era mucho. Entonces, como que, no sé, desde los medios, desde como la visión más o menos oficial que se tiene en la cárcel, nosotros queríamos dar esta contraparte. Hay otra que se llama como Nadie está libre, una wea así, donde llevan como a puros pendejos como mimados y los meten ahí a la cárcel y como que lo hacen pasarlo mal, pero es como tan burdo, weón, como por ejemplo en clases cuando estaba ahí estudiando, ponte tú, discutían como cómo pueden criticar el rol del periodismo en la tele, por ejemplo, y toda esta como burla o de repente tan bufonesca que es lo que llegan a hacer, como no sé, esas intencionalidades, ¿cómo las discuten? Bueno, mira, dentro de nosotros, como cuando estábamos en clase al menos, la perspectiva de los profes o quizás de las discusiones que se generan en la sala de clase es una cosa, y casi siempre haciendo una crítica a lo que se muestra en televisión y a cómo funciona la televisión. Y yo, por ejemplo, también después hice mi práctica en TVN. Y yo ¡Eres del enemigo! No, mentira, hace 5 minutos dije que vamos a TVN. Quería conocer, o sea, bueno, me interesaba el mundo del audiovisual y hacer la práctica en un canal de televisión creo que me permitía conocer ese mundo de mejor forma. Por una posición política también quizás yo quería entrar al área de noticias internacionales y entré a esa área, porque así quizás no tenía que cubrir cosas nacionales, mi postura política era muy, muy distante quizás de la que te proponían desde el canal. Y ahí me di cuenta de que de verdad todo, o sea, quizás ya tenía esa idea, pero lo vi en el lugar, de que todo funciona en pos de lo comercial, del rating y del status quo, por decirlo de cierta forma. O sea, no de un día para otro no van a hablar como de la cárcel desde la parte humanitaria, sino que van a hablar desde lo que más vende. ¿Qué es lo que más vende? La violencia, mostrar peleas dentro de la cárcel. Casi hacer una burla de lo que pasa, por ejemplo, en este caso la cárcel, pero siempre va a vender lo que sea como show, ¿sí? Desde la tele. Y la tele funciona en un camino de mano de lo comercial, o sea, del dinero. Qué cuático igual, porque ponte tú, igual siento que hay algunos programas que salvan. Por ejemplo, ya Informe Especial. De repente igual, a pesar de que a veces igual aparecen como no sé, cuestiones sensacionalistas, igual encontré que, por ejemplo, el Informe Especial del incendio de la cárcel de San Miguel era como igual bastante... no sé, tenía de todo, pues tenía como testimonios de de sobrevivientes, tenía testimonios de los gendarmes, que creo que es una de las partes más duras, porque una de las cosas que ellos decían en su defensa, porque el incendio se inicia como a las 5 de la mañana, y como decía la Olga, estos locos no llamaron a nadie, a los bomberos los llamaron los presos y los vecinos, y estos locos decían que no escucharon nada, y después como que incluso reconocieron que habían bebido alcohol antes del turno, y un loco dijo, me bebí una cerveza como en la cena y después me tomé como un bajativo, un vaso de ron, y fue como, weón, ¿qué nivel de bajativo? Weón, qué chucha, como que de verdad que no lo podía creer y un tono súper burlesco, pero siento que igual dentro de todo se tomó como con harta seriedad, a diferencia de, no sé, por el capítulo de Efecto Mariposa, que encontré que de repente tenía como esta weá como épica, que ponía como esta frase antes de que empezara el capítulo y en una dice como una noche heroica o una weá así, era como, weón, ¿por qué pone esa voz? ¿Por qué hace una weá tan como si fuera una teleserie, weón? No sé. Como que siento que... Ay, disculpa. No, dale tú. Ay, no, pero
digo esto y sigue tú. Que solo quiero decir que como que en el programa Efecto Mariposa yo siento que igual apelaba a ser atractivo, pues. Como Sí, que po. obvio que si se trata de una masacre que murieron 81 personas calcinadas, encerradas, yo siento que de alguna forma la tele igual tiene que aliviarlo con un poco, y tiene que ponerle igual su cuota de que llame la atención, pues. Y ahí yo creo que lo que más rescataría de ese programa fueron en verdad los testimonios, pues, que son capaces de proyectar mucho más que la misma producción en sí, ¿cachai? Así que eso rescataría. Pero por favor, comenta tú, dale. Bueno, yo estaba hablando de mi experiencia desde el departamento de prensa, porque fue en ese sector en el que había hecho la práctica, pero sí, claramente hay algunos programas que se iban más allá y que realizan un buen trabajo investigativo, y que quizás no es toda la televisión la que funciona mal, pero sí, sí, por ejemplo, la parte de prensa en la que estaba yo y el tema de la cárcel, sí lo que vendía más es el tema, lo que sea más comercial, lo más vendible. Y en este caso, por ejemplo, también había una crítica a la televisión, porque no me acuerdo qué año, fue un año cercano al 2010, que había muerto se había dado vuelta un bus con varias personas de un colegio del sector oriente de Santiago. Sí, sí me acuerdo. Que estaban como de paseo, como de gira, una cuestión así, ¿o no? Sí, de gira de estudio. Y habían muerto varias personas, y el tratamiento que hubo con los familiares y todo eso fue con distancia, con respeto. En cambio, con la muerte de los 81 presos en la cárcel de San Miguel, cómo lo trataron los medios también fue todo un tema bien cruel también. O sea, tenían las cámaras encima de las señoras que estaban llorando. Estaban las fotos, por ejemplo, me acuerdo de las últimas noticias, apareció una mamá destrozada llorando, eh, gritando hacia adentro de la cárcel. Y bueno, ahí se ve como el tratamiento de los medios también depende o sea, es clasista, ¿no? El morbo, po. Como que... De hecho, me acuerdo que ahora que dijiste lo de la portada de la señora, me acuerdo que una vez le escuché a alguien decir que después de como que hicieron algo así, que puede que sea esto mismo, como de que mostraron unas imágenes de gente así como demasiado para la cagada sufriendo por algo que había pasado, como que fue tanto la crítica que recibió los medios como por haber puesto tanto morbo, o sea, mostrar gente tan explícitamente llorando y sufriendo. La tele ya como que no puede hacer eso, como que ya no muestran gente en esa parada. Fue el mismo 2010, po, que el 2010, uy, pasaron un montón, como que ahí me di cuenta cuando vi el reportaje, que efectivamente el 2010 pasaron muchas weas, pues, como que fue el terremoto, fueron los incendios en Valpo, y como que se cerró el año con esta tragedia en San Miguel, pues. Entonces, como que ahí fue un año en el que los medios abusaron de la tragedia humana de los sectores populares, porque digámoslo así, pues, como tú también bien lo dijiste, como que las cámaras van y enfocan el sufrimiento cuando es la señora del campamento, cuando es la señora de la población, porque a la Raquel Argandoña no le van a ir a poner una cámara al frente de ella menos que ella quiera dar un comunicado, pues, ¿cachai? Y nada, yo solo quiero agregar que el 2010 también estaba de presidente Piñera, pues bueno, así que... Ah, eso lo explica todo. Ahí la dejo. Como que si hay un terremoto este año o alguna otra tragedia, sí, pues ahí la dejo. Sí, pues. Y bueno, y también de ahí surgió una también de las motivaciones que quizás también en Twitter y en las redes sociales, mucha gente celebró lo que pasaba en la cárcel. Eso no quiero decir mucha gente, pero una gran cantidad de personas posteaba cosas, se puede ver finalmente los comentarios en redes sociales que celebran cuando pasan cosas así, o ojalá se queme otra cárcel luego, y hacen comentarios de este tipo. Que era otra motivación para nosotros también fue eso, o sea, dar a conocer el mundo de la cárcel más allá de lo que se tiene como de manera superficial. Porque el tema de la cárcel es inmenso, es complejo, y que cada uno de nosotros puede tener una opinión distinta a lo que se vive ahí adentro, pero ojalá conocer primero lo que está pasando ahí, antes de solamente como comentar algo así, como lo hacía mucha gente.
Sí, pues porque aparte ahí de nuevo se vuelve como a ligar con la perspectiva de clase que uno puede tener al quizás hacer las críticas o simplemente un análisis general de la cárcel, porque podemos ver que la gente que tiene plata no va a la cárcel, po. ¿Cachai? Como que han habido estos, no sé, po, este mismo pendejo del Hernano Calderón que está en su spa y en La Reina, pero también tenemos como que pasó hace menos de un mes, tenemos a Pradenas violador, está todo relacionado al tema cárcel, porque cuando uno vive en una sociedad, claro, se supone que el castigo es ir a la cárcel para que no le hagas daño a alguien más y para que pagues también, pero la weá se tergiversa mucho cuando te ponís a pensar que en realidad la gente que tiene plata no va a la cárcel y que la gente que va a la cárcel está inserta en una dinámica que, como bien dijimos anteriormente, está súper ligada a la infancia, a la vulnerabilidad y a la marginalidad en la infancia, y que en la adultez solamente se intensifica porque en las cárceles, como mismo vemos en este caso, pues había un cabro que es un caso, yo encontré que era como el más terrible, que era un cabro que vendía películas piratas y que él, y que ni él ni su mamá como que sopesaron las consecuencias que podía tener que el cabro vendiera películas piratas en la feria, po. Porque el cabro se lo llevaron 2 veces detenido, tenía que ir a firmar y la mamá le decía no vendáis más películas y él iba igual y no le tomó el peso a que se lo podían llevar preso de verdad y le dieron 60 y tantos días y a los 30 y tantos se quemó la cárcel y murió, po. Y estaba junto a reos que eran gallos que habían hecho weas mucho más brígidas que vender películas piratas, pues eran locos que habían asesinado o robado con violencia o narcotraficantes. Entonces ahí hay como muchas cosas que hablar también, pues, muy relacionadas a la perspectiva de clase. O sea, como puntualmente respecto a eso, porque ese tema también, o sea, el caso de Bastián Arriagada, que murió y que estaba detenido por la venta de CDs piratas, se levantó mucho para hablar de injusticia, porque, por ejemplo, Martín Larraín, bueno, asesinó a alguien, claro, fue preso, y en este caso Bastián vendió películas piratas y se va preso. Pero de cierta forma, mucha gente sí se vio conmovida por la historia de él. Pero eso también hace un poco la distinción entre, bueno, quizás entonces algunos sí se tenían que morir y otros no, pero en realidad acá es como, creo que es como general, que nadie debía haber muerto en un incendio dentro de una cárcel. O sea, ninguna persona, o sea, están a cargo, se supone que el Estado, y mueren calcinados dentro de una cárcel es todo lo que no debería pasar, sí. sea quien sea. Bueno, eso es desde mi perspectiva. Yo creo que militamos en tu perspectiva aquí. Sí. Oh, ¿sabes qué iba? Ah, que a mí me surgió una pregunta después de ver las cuestiones como el documental más las otras cuestiones que dijimos que habíamos visto. Y es que igual encuentro como, no sé, po, dentro de ellos mismos se habrán como culpado. O sea, como que no quiero sonar como copuchenta morbosa, pero igual me lo pregunto, pues porque ya dentro de toda esta negligencia que hubo y dentro de toda esta como indiferencia de parte de los gendarmes cuando empezó la riña primero, porque pelearon harto rato y después empezó el fuego, en lo material fueron ellos los que iniciaron el fuego. Y por weas súper jerárquicas de la cárcel, que ahí entramos en temas de la dinámica y la masculinidad y todas esas bolas, porque lo que pasaba ahí era que estaba la cárcel donde estaba el colectivo que le llaman ellos, que es una celda donde hay muchas camas, donde van hartos reos, y está el otro que le decían la pieza chica, que es una pieza como el VIP que le llaman, que es una pieza que tiene menos camas, donde hay menos personas y donde tienen como más acceso a ventanas y ventilación, luz, etcétera. Y estaban peleando por esa pieza. Y ahí empieza la riña y finalmente empieza el incendio. Entonces como que igual de repente me pregunto, ellos se habrán como discutido y habrán dicho como, oye, tú, no sé, tu hijo empezó la weá y están todos muertos, o simplemente se habrán unido como contra estos weones que no hicieron nada. Nosotros como equipo de producción igual tuvimos un poco acceso a alguna de esas historias y claro, de la organización de las 81 razones no participan en totalidad las 81 familias, participan
pequeños grupos de familias y a veces para las conmemoraciones se juntan más familias. Pero hay algunas familias que quizás nunca participaron y que nunca se acercaron y también existen conflictos ahí, por lo mismo, porque habían riñas dentro de ese mismo, en el penal, y había conflictos entre las personas y ahora entre las familias también por eso mismo, por echarse la culpa de quizás quiénes fueron los que propiciaron que ocurriera todo eso. Ahora, claro, una riña parte y provocó lo que vino después, pero yendo un poco más atrás de lo que habíamos hablado, había habido un incendio 7 años antes, algunos años antes, y habían muerto 7 reos, y en el 2010 no funcionaba ni la red seca ni la red húmeda de la cárcel. O sea, teniendo el antecedente de que hubo un incendio donde murió gente, no se hizo nada para que la red seca y la red húmeda estuvieran activas, estuvieran funcionando bien al 2010. Sí, pues de hecho me parece que había habido como algún informe o habían inyectado recursos para arreglar eso, no me acuerdo exactamente qué fue lo que era, pero deberían haber estado en buen estado. Po. Y de hecho creo que era como algo que era como parte del protocolo que cuando ellos encerraban a los reos como a las 5 de la tarde tenían que estirar como unas mangueras como parte de un protocolo y tampoco lo hacían. Po. De hecho también decía que eran 2000 y tantos reclusos y eran 11 o 12 gendarmes y los otros que eran más que los que estaban en guardia estaban durmiendo. Como que, no sé, lo encuentro súper insólito y siento que es muy injusto que, no sé, igual de repente uno se siente hasta culpable como por no saber que estas cosas siguen como estas organizaciones, estas reivindicaciones y por olvidar también que en el fondo hay tantas injusticias que uno se olvida de algunas, po. Porque no podéis meterlas todas en un saco porque no caben, po. Son muchas. Bueno, es que puntualmente el incendio se hizo varios juicios y un juicio muy grande, o sea, con mucha información y muchas aristas a revisar desde distintas perspectivas también, que nosotros quizá en este corto documental vamos netamente a lo humano y en lo que vivieron los familiares y también es un poco lo que estábamos hablando antes, la historia de César y Gloria, los que fundan estas organizaciones, también lo hacen desde una parte súper compleja, porque la cárcel genera un rechazo, nadie quiere vincularse a ese mundo, todos se muestran contrarios a la cárcel, como si fuese algo súper ajeno a nuestras vidas, y nosotros nunca vamos a terminar ahí. Entonces también es difícil, todavía más difícil, levantar una organización desde esta marginalidad, que ni siquiera es marginalidad que ya no la pesca, sino que es marginalidad de que mucha gente le genera rechazo directamente del mundo de la cárcel. Entonces quisimos contar esa parte, como la fuerza que toman a partir de lo que pasó para fundar organizaciones desde esa dificultad también. Igual yo siento que lo potente también de ese rechazo y ese como no quiero ver, no me interesa y ojalá que lo pasen mal, es también lo que posibilita estas situaciones de negligencia tremenda. O sea, como que una de las cosas de que el hecho grave de que, por ejemplo, las llamadas nunca hubieran sido ejercidas desde gendarmería radican en que al momento de llegar los bomberos a la tragedia, ellos venían en la perspectiva de apagar un incendio, no de rescatar personas, y eso fue lo que ellos tuvieron que terminar haciendo. O sea, los bomberos ni siquiera, cuando llegaron a una de las alas y alcanzaron como a rescatar gente del ala sur, o del ala norte, no recuerdo bien, como que recién ahí se enteraron que la otra ala estaba totalmente ardiendo y era un horno, que incluso llegó como a 800 grados, que es como la temperatura que tiene un horno de cremación. Ahí recién, como que Gendarmería a la fuerza les sentó que efectivamente nunca sacaron a los reos de ese lugar. Recién ahí los bomberos se enteraron que más que apagar un incendio, iban en una misión de rescate y más encima ellos también lo que decían en algunos testimonios que claramente ellos tal vez alguna vez habían estado preparados para, no sé, 3, 4 personas, pero no una tragedia, una masacre, como dice César también, de 81 personas. Porque aquí lo terrible no es que se haya propiciado necesariamente el incendio, Gendarmería no fue el que prendió el fuego, pero Gendarmería sí fue el que los dejó morir en ese fuego. Entonces, esas responsabilidades también son súper intensas y yo siento que también pasan muy solapadas
y quedan muy en el olvido porque lo que tú decís, pues la gente no le interesa saber de los presos, como que ojalá que se, la típica frase, ojalá que se pudra en la cárcel, o si es un violador que lleguen y se lo violen, como que está esa característica punitiva en nuestra sociedad, pues, como que, y está muy como claro, el bueno es bueno, el malo es malo, como que no existen matices cuando estamos hablando de personas, como que hay un montón de condiciones también. A propósito de lo de los bomberos, en algunas, no aparece en el documental, pero en en una de las conmemoraciones a las que nosotros asistimos, eh, donde se hacen, bueno, presentaciones musicales, se dan discursos, hablan algunas mamás, hay hasta baile dentro de la conmemoración. Hablaron también un grupo de bomberos que trabajó ese día del incendio y dieron un mensaje a todas las familias, a todas las personas que estaban presentes, contaron desde su experiencia lo que fue ir a rescatar a las personas en ese contexto. También hay un par de gendarmes que fueron a tratar de abrir las rejas, pero por la temperatura que ya habían alcanzado las rejas, el humo y el calor que había, creo que uno había alcanzado a abrir un poco o abrir una reja por abajo, Sí. donde alcanzaron a pasar algunos. A ese gendarme también le tuvieron que prestar ayuda después los mismos equipos de paramédicos. Bueno, y los bomberos hablan de que fueron en trajes que eran más o menos nuevos y de ese año, y los trajes se les estaban derritiendo, o sea, por la cantidad, o sea, por la fuerza del fuego, el calor era tan potente, y si a los bomberos se les estaba derritiendo el traje, es cosa de imaginar lo que pasó con las personas que estaban ahí. Claro, los de un ala murieron primero intoxicados por el humo, pero los de la otra ala murieron calcinados, o sea, es fuerte hablar de esto, pero las fotos que yo vi del archivo que tenía en la PDI, de cómo quedaron los cuerpos, es impactante porque es como revisar fotos del holocausto o fotos de guerra. Y a ese nivel que ya se puede hablar de algo muy, muy, muy terrible, inhumano totalmente. O sea, creo que si mucha gente tuviese acceso a esas fotos, quizás se conmovería un poco más y habría, no lo sé, pero quizá un cambio de que esto no puede seguir funcionando de esta forma. O sea, a nadie le propicia que alguien muera quemado dentro de una cárcel de esa forma. Sí, pues como que siento que morir quemado, morir ahogado es como de las peores muertes, pues como que siento que cuando estaba viendo los materiales sentía como mucha ansiedad y como mucha desesperación, como imaginar que, no sé, ni siquiera ya después podían agarrarse de las rejas porque las rejas estaban calientes, las ventanas estaban prácticamente todas tapiadas porque es una cárcel, pues no pueden salirse por las ventanas, entonces tienen todo tipo ahí como de seguridad. eh, Esto mismo de que hubo reos que murieron quemados vivos, mientras que otros murieron intoxicados por el humo. Y después como el tema de que llegaron los bomberos y ellos decían que ellos no podían apagar el incendio con los reos dentro porque se iban a morir como producto del vapor que surgiría del... Entonces todo está pésimo, pues siento que, no sé, yo creo que el tema como por ejemplo de las imágenes impacta harto, pero siento que si eligiera hacer un trabajo exhaustivo que generara una conciencia, empezaría como por el nacimiento de estos hombres adultos o mujeres adultas en el caso de la prisión femenina, que muchas veces desde que nacen, volviendo a la perspectiva de clase, están como prácticamente destinados a terminar ahí por altos niveles de vulnerabilidad y por lo mismo que hablábamos ayer de que hay muchas personas que pucha nacen y su papá está en cana y la mamá está en cana y el tío y el primo y los hermanos. Había de hecho una mujer a la que se le murieron 2 hijos pues, que estaban en esa cárcel. Y ella misma decía que había uno que estaba dormido, ella decía, mientras que al otro no se le salvó nada, o sea, era un cráneo, decía ella misma. Claro, César lo dice en el documental en una parte, o sea, por esa puerta sacaron cenizas. Sí, pues. Y así fue, o sea, es muy triste la verdad. Sí, siento que es como inevitable, ¿no?
como que a lo largo de varios programas igual nos pasa esto, a veces como que terminamos de hablar de algunas cosas y nos quedamos en un silencio como, bueno, es que realmente es una basofia, pero sí tremenda, así como, bueno, una injusticia que sí, pues como que uno, no sé, o sea, ni siquiera soy capaz de imaginar revisar ese material de la PDI porque siento que mi cabeza no lo necesita, como que no podría, ¿cachai? Y es súper potente que igual de alguna forma sabemos que tristemente tal vez ese impacto es el único que llegaría tal vez a generar conciencia en la población básicamente, a veces. Como que yo de eso, ¿cachai? Como que es algo que uno no quisiera ver y aún así sabe que hay mucha gente que tiene tan deshumanizado a la población penal, como que tiene tan marginalizado todo esto que nada, siento que no, no sé, es demasiado. Yo creo que también o sea, el hecho de que existan cada vez más cárceles va totalmente en contra de lo que la gente dice de que no, yo no quiero que la plata de mis impuestos vaya a mantener a alguien que esté en la cárcel y todo. Lo ideal sería que cada vez hubiese menos gente en la cárcel y que la cárcel en sí funcionara de mejor forma, que hubiese una especie de rehabilitación. O sea, esto es complejo en todos los países del mundo y quizás hay algunos ejemplos, en algunas partes, en Uruguay hay algunos ejemplos de cárceles que funcionan de mejor forma. Es interesante también cómo funciona la cárcel en Rapa Nui o en algunos países nórdicos en Europa, en la que sí hay, es posible llegar a hablar de rehabilitación realmente y no hablar de que alguien entre a la cárcel primero con muchas posibilidades de que le pase algo grave dentro de ello morir o ser violado. En tercer lugar, no sé, entrar a una cárcel en la que hay poco acceso a seres básicos, a luz, a agua potable, estar encerrado de 16 horas en las cárceles de alta seguridad hasta 23 horas diarias. O sea, lo único que puede generar es que alguien que sale de ahí salga enfermo contra la sociedad. O sea, no va a salir una persona rehabilitada para nada. El acceso a la salud mental dentro de la cárcel ya o sea, algo muy lejano a que funcione bien. Entonces, si se entendiera, no digo que yo tengo la razón o que yo puedo dar pauta a esto, pero si se entendiera que funcionara de mejor forma la cárcel, si se pudiese llegar a dar realmente rehabilitación, eso nos serviría a todos como sociedad. Y claro, estas personas que trabajan por los presos, César y Gloria, reciben el rechazo de mucha gente que le puede decir como, bueno, pero ¿cómo se van a preocupar de los presos si ellos hicieron cosas malas y por eso están ahí? Mejor preocuparse, no sé, de la gente que en palabras de las mismas personas, no sé, que es honesta, que es trabajadora. A esas personas deberían ayudar y no los presos porque ellos hicieron cosas malas, se ganaron estar en la cárcel, se ganaron sufrir eso. Pero claro, César y Gloria no tienen esta perspectiva, sino que ellos trabajan para que exista esta rehabilitación dentro de la cárcel. Principalmente para que no existan violaciones a los derechos humanos dentro de la cárcel. Sí, pues. Es que aparte como que es un círculo vicioso la marginalidad, pues. Porque la gente puede decir, ay, la meritocracia que hay en Chile, po. Como, ay, sí, yo también vivía en una población, pero no me transformé en drogadicto. Es como que igual, o no robo, o no delinco. Como que es muy entendible y es muy rescatable esas historias como de resiliencia, pero tampoco no hay como que caer en esa meritocracia en donde uno piensa que solo uno basta, la voluntad de uno basta como para salir adelante, porque como mismo dicen otra vez más apelando a las cifras, que prácticamente la mitad pasaron por centros del Sename en donde fueron vulnerados desde un inicio y no conocen otra realidad, pues no conocen otra forma de vivir, pues entonces como que desde un principio se vulneran sus derechos y finalmente cuando son adultos se les castiga, pero hay mucha gente que no sabe cómo vivir de otra manera, pues. O sea, no estoy como justificando finalmente, pero no sé. Como personalmente me quedó grabada una conversación que tuve dentro de una de esas conmemoraciones, que era con un cabro que había estado en el Sename y que había estado preso también, no en San Miguel, en otra cárcel, y que me dijo, mira, en el colegio yo tenía amigos que estudiaban harto y era el mejor del curso, salimos del colegio y yo los veía repartiendo el gas.
y yo, no sé, robando 2 días a la semana, me hacía, no sé, un computador, un celular, así, más de 500 lucas. Y repartiendo un mes, no sé, era el sueldo mínimo o cercano al sueldo mínimo. Entonces, bueno, de ahí él me quería explicar de cierta manera por qué él había elegido, por así decirlo, delinquir y no tener un trabajo por el sueldo mínimo. O sea, dentro de una sociedad donde hay tanta opulencia y desigualdad como pasa acá en Chile, yo no quiero defender la delincuencia y esto tampoco lo hacen las organizaciones como los 81 Razones o Marco Libertad. Son organizaciones que también les molesta, a todos les duele que les roben o que la agredan o cualquier delito que sea de la gravedad que sea molesta. O sea, esto no, de ninguna forma es a favor de la delincuencia, pero sí se pide hacer como un análisis un poco de por qué se llega a eso. Sí, aparte que yo siento que igual es interesante que plantee eso porque hay que reconocer cómo la delincuencia igual es parte fundamental de un discurso de manipulación e instrumentalización de parte del Estado para poder justificar un montón de cosas. O sea, realmente hace unos programas atrás revisamos una agenda de seguridad contra la delincuencia y por el orden público. Y bueno, eso es lo que es todo este discurso montado de proteger a las personas, la seguridad, conceptos que yo siento que son como de los favoritos de los gobiernos de derecha en el mundo en general, propician que no sé, pues tengamos a los milicos, a los pacos en la calle, o sea, ayer la gente llegaba siquiera a acercarse a dignidad y se la podían llevar detenida, como que eso es lo que fomentan estos discursos de delincuencia, que precisamente también vienen a invisibilizar toda la responsabilidad del Estado con la población penal. Entonces es interesante también ver cómo a los poderosos siempre, siempre utilizan como de alguna forma, como que me da rabia porque la gente se lo compra. Y es súper instrumentalizable el miedo de la gente. Porque la gente si tiene miedo a los personazos, si tiene miedo a los asaltos y esas cosas, pues, ¿cachai? Pero ese es el problema, pues como que no nos presentan la altura de mira necesaria para poder analizar también una situación que va mucho más allá de un asalto, pues, como que detrás de un asalto que hay, detrás de un asesinato, una violación. Y nada, pues como también yo creo que eso está por el sentido como sensacionalista que también hemos dicho de la prensa, de qué es lo que más queda, pues qué es lo que más vende, qué es lo que más llama la atención. Es mejor hablar de lo trágico y lo bien morboso a explicar toda una situación de vulnerabilidad que hay detrás. Y aparte, como en esta sociedad de consumo, como volviendo a lo que decía el Juan Pablo recién, como que obvio que, o sea, no obvio, pero yo también he escuchado esa cuestión de ¿para qué voy a trabajar si robando puedo conseguir en una semana lo que alguien no va a conseguir ni en un mes? Porque prima tener una tele, tener el auto tuneado, tener zapatillas terrible caras y todo ese tipo de cosas, pues como que también están respondiendo muchas veces. Hay gente que delinque porque roba, etcétera, porque no tiene para comer, pero hay gente que lo hace porque quiere entrar en esos cánones sociales de este país, que es tener bienes materiales. Entonces también ahí hay otra lista de toda esta caca. Bueno, y otro punto también del tema de la cárcel es que es el cuestionamiento a que muchos delitos se castigan de la misma manera. O sea, también hay algunos datos dentro del corto documental que más cerca del 50% está preso por delitos relacionados con robo o algo contra la propiedad privada. Cerca de un 30 y tantos por ciento era por delitos ligados al tema de las drogas. Y asesinatos y violaciones vienen siendo menos del 20% de las personas que están privadas de libertad. Que también queríamos destacar eso porque muchas veces la gente también dice, no, que si en la cárcel puro asesinos y violadores y se habla como si fuese la totalidad de la población penal la que está presa por eso. Y se desconoce también que las cifras no solo, o sea, las cifras están marcadas por el delito contra la propiedad privada. O en el caso de las mujeres, aumenta también el porcentaje de la población que está privada de libertad por delitos relacionados con drogas. Sí, pues acá dice, cerca del 50% cumple delitos por robo, 19% por causas asociadas a las drogas, 8% por faltas y 7% por homicidio.
Bueno, en otro punto que nos parece igual no menor de tratar, ya que estamos hablando de la situación carcelaria en Chile, es interesante también comentar cómo desde el 18 de octubre de 2019 el Estado criminal, el gobierno dirigido por Sebastián Piñera y otros, ha utilizado la prisión y la prisión política como una forma de represión sistemática que las cifras nos pueden indicar, como incluso el Ministerio del Interior en diciembre de 2019 entregó que 2.490 personas estaban en prisión preventiva vinculados a actos de delincuencia o cosas así, pero todos sabemos que en verdad o sea, son actos que tienen que ver con la revuelta. Y desde ese entonces hasta la fecha, a julio de 2020, la cifra oficial de personas que están detenidas por razones políticas, que abiertamente el Estado no lo reconoce como tal, porque, como bien dijo el ministro del Interior, en Chile no existen prisioneros políticos según él, pero de esta población hay unas 3.274 personas que en este momento están sujetas a un proceso judicial que se está llevando en su contra. 216 de ellas se encuentran con arresto domiciliario y 218 en prisión preventiva. Estas estadísticas están sacadas desde el trabajo de la coordinadora el 18 de octubre por la liberación de los presos políticos. Y bueno, en varios capítulos lo hemos mencionado, pero nos parece igual relevante no olvidar que ahora están empezando los procesos judiciales contra los compañeros y las compañeras que han sido detenidos en la revuelta. Han sido procesos judiciales extremadamente como largos, bien rancios, bien como que han llevado varias cosas como extrañas, hay varios montajes entre medio, y nada, pues toda nuestra solidaridad con todos los cabros y las cabras y con todas esas familias que también están dando la cara ahí contra el Estado. Pues yo siento que qué hueá más peligrosa que tener al Estado de enemigo. Como que, encima si eres pobre, es lo peor que te puede pasar. La cagó, weón. Y no sé, podríamos ya ir cerrando a este gran programita. Ya, po. No sé, siento que tal vez nuestro invitado, no sé, hay algo que nos quisiera comentar. No, bueno, yo quería quizás comentar el tema de cárcel, en verdad es muy amplio, son muchas las aristas. Yo estoy hablando de este tema desde mi perspectiva, que soy el director de este corto, pero hay muchas, se puede ver desde muchos lugares, y quería hacer como una invitación a la gente que escuche el programa a replantearse el tema de la cárcel, o a también a dar a conocer su opinión en los comentarios, así como yo les comenté el otro video, sobre qué opinan sobre la cárcel, cómo se avanza en este tema, cómo puede ser mejor para la sociedad. Bueno, esto, el tema de la prisión, de los derechos de las personas que están privadas de libertad. Y bueno, eso, reforzar también de que el trabajo que hacen estas organizaciones no es ni siquiera, no va más allá de que solamente se respeten los derechos de las personas que están privadas de libertad. Porque uno cuando está privado de libertad, claro, pierde la opción de movilidad, pero no pierde los demás derechos. No pierde el derecho o sea, los derechos que tiene como persona. ¿No? En las frases de 81 razones es privados de libertad, pero no de dignidad. Y es básicamente eso de lo que se trata. Hoy sabéis que no se ve, pero nosotros hemos estado todo el rato sintiendo así. Sí. aunque no se escuche. Pero sí, po, el debate es súper importante porque ¿para qué vamos a caer en la cuestión academicista de mandar a leer a toda la gente si en realidad el primer paso es que empecemos a hablar de estos temas y así formarnos una opinión? También apoyándonos como de este tipo de producciones que siento que son súper valiosas para este tipo de temas, así que estamos muy de acuerdo en que nos dejen sus comentarios sobre qué piensan de este capítulo y también de este tema, como siéntanse libres, pero no fachos, sin fascismo. No, sorry, no hablamos saco wea. No rechazo, esa wea no. De la mano de eso, le quiero agradecer a ustedes por la invitación y por interesarse en el tema, por darle cabida a este corto. De verdad es súper importante para nosotros
poder conversar. Bueno, yo hablo por mi equipo, estoy solo aquí, pero es importante, a una década del incendio de la cárcel de San Miguel, que el tema siga siendo relevante, que se siga hablando y debatiendo sobre los derechos humanos dentro de la prisión. Y ustedes nos están dando este espacio, así que por eso les quería dar las gracias. ¡Au! Primera vez que nos dan gracias. Nah. Felicitarlos también por el proyecto que están haciendo. Ay, estamos muy emocionadas. Ya. Nosotras también estamos muy agradecidas por el comentario, como que nos gustó caleta, así que extendemos la invitación a todos quienes escuchen este programa, si tienen algún proyecto como el de Juan Pablo o algo parecido, a lo mejor no es un video, quizás son fotos, infografías, pinturas, lo que quieran. Nosotras felices de poder difundirlo, de hablar con toda la gente que quiera. La idea es igual democratizar los espacios, liberarlo, hay horizontalidad, todas esas cuestiones bacanes. Así que eso. Yo me siento muy feliz, me siento muy feliz pese a lo trágico que fue. Siento que esa es la constante de este programa, como que me siento feliz y con enojado. Y rabia, así. Feliz y enojado. Terrible, una constante emoción, pero en verdad agradezco profundamente a Juan Pablo que me hubiera acompañado hoy. Como que yo siento que le da un toque más profesional a esto, así como ya tener invitados, así. Sí. Y muy bacán, vamos a dejar el link del corto Sangre de Uno con el link de nuestro programa para que puedan comentar y para que puedan ver y difundir todo, porque esa es la idea, que estos materiales y estas discusiones lleguen a todos y todas, a liberarle de espacio y abrir las cárceles. Ya. Sí. Sí, po. Y también queremos decir que vayan a escuchar todos los capítulos, pero también, sobre todo, el capítulo de este año no hay cosecha, porque está muy ligado a esto. Y queremos decir que ya no está en YouTube, pero pueden encontrarlo libre ahí circulando por internet. Y Sangre de Uno está en YouTube para que lo vean y lo difundan. Y eso, po. Eso. Así no sé. Que nos vamos. ¿Nos vamos? Sí, pues nos vamos. A mí mismo. Siento que aquí me gustaría decir, y nos vamos con la canción de... Pero somos muy pobres. Pero YouTube, no. YouTube de mierda, sí. Muy paco con los derechos de autor. Así que hasta que no saquemos nuestros propios temas, no vamos a poner ni una hueá. También gracias por... O sea, me sentí muy cómodo, a pesar de que el tema es un tema que tensiona un poco por lo que es. Me sentí muy cómodo en su programa. De verdad, gracias por el ambiente también que se genera acá. Así que, gracias. A la gente que lo está escuchando, invitada a seguir también con los otros programas para que conozcan más de este proyecto. Me encanta. Sí, así que vayan a escuchar todos los programas. Escuchen a JP, él sabe lo que dice. Ya, chao, loca. Chao. Chao.